Mi nombre es Sabrina Gallego, soy cirujana plástica de la Universidad de Antioquia, docente de la sección de cirugía plástica, y vamos a hablar de los dispositivos de aumento en microcirugía. La microcirugía es una técnica quirúrgica que involucra el uso de dispositivos de aumento para intervenir estructuras de pequeño tamaño. El término de microcirugía fue acuñado por Jacobson y Suárez en 1960 cuando presentaron un trabajo experimental en anastomosis de vasos de 1 a 2 milímetros de diámetro, y esto cambió para siempre el curso de la cirugía. Cualquier persona con una habilidad técnica razonable puede realizar microcirugía con unos requisitos mínimos, que son unos instrumentos de aumento adecuado, unos instrumentos y suturas con el tamaño apropiado para realizar la cirugía, y un entrenamiento inicial y una práctica continua que garantice la efectividad de la cirugía. Los instrumentos de aumento son muy antiguos, pero su uso, como decíamos antes, se popularizó en cirugía desde los años 60. Los instrumentos de aumento básicamente se componen de lentes, que son un material transparente y refringente, o sea que produce una refracción de la luz limitada por dos caras, una de las cuales es curva y la otra puede ser plana o curva, y sus centros de curvatura están en el mismo eje, que se denomina eje focal. Básicamente las lentes positivas o de aumento son lentes en las cuales al atravesarla un conjunto de rayos paralelos hace que estos converjan en un mismo punto. Al menos una de sus caras debe ser convexa, como decíamos, y puede haber de tres tipos: biconvexas, plano-convexas y de menisco convergente. Vamos a hablar un poquito de óptica para entender un poquito cómo funciona la magnificación o el aumento. El punto focal es el punto del eje óptico situado en el plano focal, donde se reúnen los rayos de luz cuando el objetivo está enfocado al infinito. Y básicamente es donde, donde van a converger los rayos y la imagen se ve, donde se forma la imagen cuando pasa a través del lente. El plano focal es el plano que contiene este punto focal y es perpendicular al eje óptico. La distancia focal es la distancia comprendida entre el centro de la lente y el punto focal. En cirugía lo llamamos distancia de trabajo o en microcirugía, y se define como la distancia desde la esquina del ojo del cirujano al objeto cuando este objeto está visto en el foco. El aumento se mide en dioptrías y básicamente es la ampliación de la imagen. Es un valor relativo y tiene que ver con el tamaño de la imagen cuando está proyectada en la retina del ojo, y es inversamente proporcional a la distancia entre el ojo y el objeto en cuestión. La profundidad de campo se define como el espacio por delante y por detrás del plano que está enfocado, comprendido entre el primer y el último punto aceptablemente nítido, o sea, es lo que se ve nítido cuando yo miro a través del microscopio cuando este está enfocado. Básicamente aquí podemos ver cuál es la profundidad de campo, cuál es el campo de visión y cuál es la distancia de trabajo. Vamos a empezar a hablar de los dispositivos de aumento, y que básicamente son las lupas operatorias y el microscopio operatorio. En comparación con los microscopios, las lupas tienen muchos beneficios. Son menos costosos, son más flexibles, más portables y ahorran tiempo al no tener que acomodarlos cada vez que los voy a utilizar. Permiten el acceso más cerca del campo quirúrgico, una orientación más amplia y rápidos cambios en el ángulo de visión, la profundidad de campo y el ajuste de la ubicación de la mirada dentro del campo quirúrgico, básicamente con cambios de la cabeza y el cuello. Existen múltiples versiones disponibles en el mercado con numerosas combinaciones de aumento, distancia focal, profundidad de campo y tamaños de campo. Se definen entonces las lupas como un instrumento óptico formado por dos lupas que superponen sus imágenes a un mismo punto, y que con esto vamos a dar una visión estereoscópica que nos da una impresión de profundidad o tercera dimensión. Tenemos varios tipos de lupas. Tenemos las lupas simples, las lupas compuestas y las prismáticas. Las lupas simples son análogas a las gafas de lectura y consisten en un par de lentes de menisco positivos, o sea que aumentan el tamaño. No están muy usadas en la actualidad en microcirugía porque producen alteraciones más allá de aumentos
de 1.5 dioptrías. Las lupas compuestas o también denominadas galileicas básicamente están formadas por un sistema de dos lentes de aumento separados por aire. Tienen mayor potencial de aumento, una mayor profundidad de campo que las simples y permiten una distancia de trabajo mayor. De todas formas, también están limitadas por una aberración esférica cuando hay más de 2.5 dioptrías de aumento y un efecto de halo en la periferia del campo visual. Hay varias disponibles en el mercado, pueden estar montadas en marcos o en cabezales, generalmente de 2 aumentos a 3.5, lo normal, como les decía, es 2.5, y con una distancia focal entre 25 y 50 centímetros, que lo más usado es alrededor de 40 centímetros. Se utilizan sobre todo para disecciones de tejidos y en cirugía de mano. Aquí vemos como la diferencia entre el tamaño real de una imagen que vemos en este cuadro, un aumento con 2.5x con un campo visual de un tamaño, un aumento mayor de 3.5, lo cual hace que disminuya el campo visual, pero se aumenta la proporción que vemos, y un aumento de 4.5 que disminuye muchísimo el campo visual, pero nos da un mayor detalle de lo que queremos evaluar. Y tenemos por último las lupas prismáticas, que son telescopios de baja potencia, básicamente. Hacen su imagen a través de cambios de dirección de la luz por espejos con un prisma de Smith. Tienen un mejor aumento que las galileicas y que las simples, dan una mayor profundidad de campo y una distancia de trabajo mucho más larga. Generalmente se conocen como lupas de alto poder, existen en el mercado desde 3.5 hasta 8x, las más comunes son de 4.5x y se pueden utilizar en cirugía para disecciones mucho más detalladas y para anastomosis de vasos de más de 1.5 centímetros de diámetro. Las venden con campo extendido, lo cual hace que se aumente el campo visual y corrigen los defectos visuales o los defectos ópticos que tienen los lentes simples y los lentes compuestos. Aquí vemos una imagen con la imagen real de un vaso, la imagen con un lente compuesto galileico simple con 3.5x de aumento, y aquí vemos una con una lente prismática de 3.5x de campo visual extendido. Seguimos hablando de los dispositivos de aumento, vamos a hablar del microscopio operatorio. Es un sistema de aumento que permite mayor versatilidad y calidad de las imágenes. Es un sistema con doble cabeza, lo ideal para permitir la visión del mismo campo visual al ayudante. Tienen un aumento y un foco controlados idealmente por pedal para no tener que utilizar las manos para hacer esto y no tenerlas que quitar del campo operatorio. La mayoría de ellos tienen lentes intercambiables para modificación de la distancia focal. El más común es de 20 a 25 centímetros. Algunos utilizan hasta de 40 centímetros dependiendo del acceso que se tenga al campo quirúrgico. Tienen una fuente de luz que va por fibra óptica que permite cambiar de la intensidad de la luz o mantenerla independiente de los cambios en el aumento que se haga. Puede ser de techo o de piso, y tiene varias partes que son importantes, que son el visor o los visores. Aquí tenemos el principal y el secundario, el cabezote binocular, que es el que nos va a dar el sistema de aumento, la lente que está aquí abajo, una fuente de luz que está conectada a la electricidad y un tubo óptico por el cual vamos a dirigir esa luz hacia el campo visual. También tenemos un modificador de la distancia interpupilar que va a permitir que se forme una sola imagen, y un modificador de dioptrías, que es este que vemos acá, para poder acomodar nuestra visión en cero.
Cuando se utiliza el microscopio es necesario elegir el nivel adecuado de ampliación. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a manejar y a utilizar el microscopio de la manera más eficiente. Normalmente con bajos aumentos que van de 6X a 12X se utilizan para disección, para preparación de la zona que vamos a operar y para disecar básicamente. La magnificación media se utiliza para la colocación de las suturas en la mayoría de las oportunidades y va de 15X a 19X. Y los grandes aumentos, que son ya más de 20X, generalmente se utilizan para vasos muy pequeños en niños, vasos linfáticos o para la inspección de las anastomosis. Otra ventaja más de los microscopios sobre las lupas es que el cirujano y el asistente pueden ver el mismo campo y la mayoría de los microscopios operatorios se pueden conectar a un monitor externo para una mayor visualización de audiencia e incluso propósitos de enseñanza y grabación de los procedimientos. El aumento del microscopio operatorio está determinado por la combinación de todos esos factores de los que hablamos, el lente, el zoom que nosotros vamos a utilizar en el momento y el visor que estemos utilizando. Vuelvo y les repito, 10 a 12 más lo que más se utiliza, más de 20 para reparación de vasos muy pequeños o en niños. Aquí vemos cómo se ve el tamaño real de una imagen y cuando está con un aumento de 10X aproximadamente. A medida que aumenta el aumento del microscopio, valga la redundancia, o el zoom, disminuye el tamaño del campo visual. Aquí tenemos otro ejemplo, una disección del nervio facial en tamaño real y con una magnificación con aumento de 10X.